No hablo muy bien español, por lo que continuaré en inglés, si me lo permiten. Muchas gracias a Ocasio por su trabajo. So, I met Svoboda in 1886 in Prague. Conocí a Josef Svoboda en 1986 en Praga. At the time in France, I used to work as a lighting designer and stage manager. En ese tiempo, o al mismo tiempo, en esa época, en Francia yo habitualmente trabajaba como diseñadora de iluminación y como jefe técnico. I was intrigued by the photo of his work I saw in the book of Denis Bablet, so I decided to meet him because I wanted to understand the way he used light, film and cinetic on stage. Estaba intrigada con las fotos que vi de su trabajo en el libro de Denis Bablet, por lo tanto decidí encontrarme con él. Yo quise entender la forma en la que él utilizaba la luz, las proyecciones de películas y lo que era su concepción cinética en el escenario. We took for each other, we became friends, and for 10 years I spent time with him every year, following his work in Prague or in other European capitals for a few weeks each year. Bueno, nos empezamos a conocer, llegamos a ser amigos y a lo largo de 10 años estuve o dediqué bastante tiempo a estar con él cada año, siguiendo su trabajo en Praga o en otras capitales de Europa, estando con él durante varias semanas. And like Denis Bablet or Yarka Burian before me, I recorded our conversations mainly about light, and those talks are the subject of PhD work and a future book. I have now something like 15 hours of free conversation about light. Al igual que Denis Bablet o Yarka Burian hicieron antes que yo grabé nuestras conversaciones en un magnetófono, sobre todo conversaciones acerca de la luz, y esas charlas que tuvimos son el tema o el objeto principal de mi trabajo de tesis doctoral, que espero que en un futuro sea un libro, y estas grabaciones son un total de 50 horas de conversación. And also in 1992 I made a film about his work for Arte Television, and the talks about light were recorded 1 year after the film. En el año 1992 fui la realizadora de un film documental, un film de unos 52 minutos sobre su trabajo con el canal de televisión francés Arte. Y bueno, fue a partir de ahí cuando empecé a hacer las grabaciones un año después. Grabaciones de voz magnetofónica. So Svoboda created 653 scenographies. The number is not quite sure. For some it's 700, for others it's more than 600. It's difficult to know exactly because he begins in 1943 until the 2000 year. So it's a very long period, and it's difficult to be sure that it's the creation of the performance and not one performance in tower with just a little change. So for me the exact number is 653. Svoboda creó 653 escenografías. Bueno, el número no es del todo seguro, algunos dicen más de 600, otros alrededor de 700. Este número es difícil de precisar porque, claro, su trabajo abarca empieza desde el 43 hasta el año 2000, y entonces a veces los procesos creativos se superponen, ¿no? Entonces es difícil determinar en qué año exacto fue cada producción.
Svoboda always called on stage the most advanced technologies of his time to give new means to scenography and dramaturgy, and especially in terms of light, interactions with film and cinema. Józef Svoboda siempre utilizó las técnicas más avanzadas de su época, ¿vale? Su idea era dar un significado escenográfico, dramatúrgico a cada uno de estos elementos, sobre todo en lo que respecta a la luz, la interacción con las proyecciones y el arte cinético. Today he often appears as a pioneer of these means, which are at the heart of the 21st century theater today. Claro, para nosotros aparece como el pionero de esta materia, de estas cuestiones, pero en realidad eran el corazón de las investigaciones de estos inicios del siglo XX. But as Marie Hidaskova said before, we won't forget that he was able to realize so much things on stage only because other great artists before him had led the way in the Czech Republic, like Hoffmann, Burian, Troster and other scenographers. Pero no tenemos que olvidar que él fue capaz de realizar estas aportaciones en el escenario solo porque otros grandes artistas antes que él habían dejado un poco el terreno abonado, habían dejado este legado, y nos referimos a artistas como Vladislav Hoffmann, Burian, František Troster y otros. In a way, Svoboda's work can be seen as a synthesis of scenography change during the second half of the 20th century. De alguna forma, el trabajo de Józef Svoboda puede apreciarse, entenderse como la síntesis de escenografía o de un cambio de la escenografía de la segunda mitad del siglo XX. And as the Czech researcher Vladimír Jindra said, this change is characterized by a shift from heavy scenography, like sets, platforms, painted backdrops and so on, to immaterial means, light, film projection, movement. Como decía el investigador y académico Vladimír Jindra, este académico checo, este cambio de la escenografía se caracteriza por esta evolución de la escenografía corpórea, pesada, estamos hablando de lo que son los elementos de bastidores, plataformas, telones pintados, que cambia hacia un tipo de tecnología inmaterial, refiriéndonos a la luz, a las proyecciones cinematográficas, al movimiento. So, among the countless innovative devices Svoboda realized, I choose two of them today, the low voltage light and the use of mirrors and reflections. Además de estos innumerables dispositivos escénicos innovadores que Svoboda realizó, para hoy he seleccionado dos. Por un lado, las lámparas Svoboda o las lámparas de bajo voltaje y el uso de espejos y reflexiones. So, as Marie said before, the use of low voltage light gives a visible beam and creates curtain of light, and it becomes a kind of Svoboda's trademark. Como ya decía la compañera Marie Hidaskova, el uso de estas lámparas de bajo voltaje que posibilitaban esta cortina de luz ha sido considerado de alguna forma como el sello o la marca Svoboda. He created this fixture in the 60s in collaboration with a scientist called Miroslav Flug. Svoboda always went to industry or other jobs to give new means to theater. His team is not an ordinary theater team. He always goes to science, to industry, to
to have new knowledge and means. Joseph Svoboda creó esta fuente de luz en los 60 en colaboración con el científico Miroslav Plug. Tenemos que entender que Svoboda no era un escenógrafo típico, sino que siempre iba a otras industrias, a otras empresas, es decir, se relacionaba con otros tipos de disciplinas, de trabajos, porque lo que hacía era traer estos materiales para darle un sentido escenográfico, teatral, dramatúrgico. Por lo tanto, el equipo, el team, no era un equipo típicamente teatral, no era un equipo normal. One of the first famous use of this low voltage light was for the Siegel in 60 with Otomar Krejča as a director. And he created this light. He often says that he wanted to recreate on stage the light of the sun through the branches in the forest, you know, because the sun comes from so far away that the beams seem parallel. So he wanted to find these parallel rays of light, and so this is one with it was revolution in this time, because Chekhov was played in the Russian mode with gray set, and suddenly it was very live, really with Krejča they created a new way of directing Chekhov plays. Y aquí tenemos una imagen de uno de los primeros usos de estas lámparas de luz, que fue usado en La Gaviota de Chekhov, este espectáculo dirigido por el director checo Otomar Krejča. A Svoboda siempre le interesó recrear los haces de luz procedentes del sol a su paso por las hojas de los árboles. Esto tenemos que entender que es una fuente de luz distante, por lo tanto los haces de luz son paralelos y claro, esta solución fue revolucionaria en su época, porque claro, en República Checa se representaba Chekhov de un modo ruso, ¿no? Por lo tanto, este uso de la luz supuso una cuestión de puesta en escena como mucho más ligera, que entroncaba perfectamente con la filosofía de Otomar Krejča. So a little technical close-up. Technically, the idea is to use a parabolic mirror. This is a parabolic mirror, and the specificity of this mirror is that if you put the bulb just at the I don't remember the focus. At the focal point of the mirror. If you put the bulb of the lamp just here, all the light, you know, here is the bulb, and low voltage is a very thick filament. So with low voltage, it's possible to put this point. It's not a line of filament, it's a kind of point. You can put this point at the focus center of the mirror, and so you will have a parallel ray of light. You know, it's a way of concentrating light. Por hacer un acercamiento técnico a cómo funciona esta lámpara, la idea es el uso de un espejo parabólico, como ven en el interior, donde se coloca lo que sería la lámpara, la bombilla, a la distancia focal, ¿vale? Estas lámparas tienen un filamento pues muy pequeñito, no es directamente una línea. Cuando hablamos de punto focal estamos hablando de eso, de un punto geométrico que posibilita que todo el haz de luz se refleje sobre este espejo parabólico y genere estos rayos paralelos de luz. And it looks a little like another picture created by Mariano Fortuny, the son of the famous Spanish painter Mariano Fortuny, who lived in Italy with his mother after the death of his father, and he created a kind of a same principle, but the Fortuny one was diffuse, and the Svoboda's one is
concentric. De alguna forma podríamos entroncar esto con los hallazgos de Mariano Fortuny, es decir, el hijo del pintor, que desarrolló esta otra lámpara que vemos ahí, pero bueno, el resultado que él obtuvo o lo que perseguía no era una luz exactamente concentrada dirigida, sino una luz difusa. So he created this fixture, and the idea is to create curtain of light, and so he created a ramp with 9, you see, this is a drawing of Svoboda. He created a ramp of 9 lamps, electrical, it's a seri electrical montage. Aquí vemos de forma técnica cómo se generan estas cortinas de luz. El dibujo que ven abajo es un dibujo de Svoboda. Cada unidad, cada aparato, digamos, está compuesto de 9 pequeñas lámparas y está diseñado para que se puedan montar cada uno de estos aparatos y generar una línea continua de luz. And he made different prototypes, and then he met Adrien de Becker. He's dead now, but he was the man who created ADB lighting, and they were friends. And together they developed new prototypes to optimize this fixture. Joseph Svoboda realizó diferentes prototipos, pero encontró a Adrien de Becker, que es la persona que luego más tarde generó la famosa empresa de suministros electrónicos, de dispositivos, de focos, ADB, y entonces juntos hicieron las mejoras y desarrollaron este prototipo. This is one characteristic point of Svoboda's démarche. It's to have a partnership with industry, with science, for example Philips, Siemens for the laser, or la NASA in USA. Esto es algo muy característico de Svoboda, que de alguna forma busca los partners, ¿no? Los compañeros, los colaboradores. Y, por ejemplo, además de con esta empresa, ADB, pues también colaboró con Philips, con Siemens para la cuestión de los láser, y que también pues trabajó muy cercanamente conociendo los hallazgos de la NASA en Estados Unidos. And with Gerritz, a maker of clothes. Y también con la famosa empresa Gerritz, que la conocemos por el uso de materiales textiles en escena. And the deal was, I give you my idea and you make for me prototype that cost a lot, and so I can try them. Y claro, el negocio o el trato era, os doy la idea, pero vosotros me desarrolléis el prototipo y me dais la cosa ya hecha, ¿no? So with this fixture he was able to create curtains of light. Well, here are some examples. One thing we can see is that this curtain of light fill the upper part of the stage. Y continuamos con la idea de las cortinas de luz. Muestro aquí algunos ejemplos. Y es interesante porque con estas cortinas de luz sí tenemos sensación de lo que hay arriba del escenario, porque vemos un poco de dónde viene el inicio. Svoboda always tried to put the movement and poetry in the upper part of the stage, not only on stage. Svoboda siempre intentó poner movimiento y dinamismo en la parte superior del escenario, no solo en el plano horizontal. You can see on this photo of the Opera Braunira that he played with the framework, and the light is with the scenography to create space. And for example, here we have set elements to architect the light. Vemos que en esta producción operística lo que intenta generar es un marco, ¿vale? Y en ese marco lo único que introduce es la luz en el escenario que nos genera esa sensación de espacio. Luego introduce algunos elementos arquitectónicos, pero básicamente es esa idea de generar un espacio con luz. Some famous examples.
Aquí algunos ejemplos famosos, conocidos. Here the Troyans in Geneva. This is the beginning of his big celebrity in Switzerland. Aquí, They had special relationship in Swiss. aquí es una imagen de troyanas en Suiza que tenían una celebración y tenía bastante contacto con el país. This one is there is a little story about this photo that Isabel showed, Mary showed before. It was for Tristan und Isolde in Wiesbaden. Aquí hay una historia sobre esta foto que ya ha mostrado la profesora Giraskova de la ópera Tristán y Isolde. Hay una historia detrás de esta foto. Light to be visible needs material. La luz, para ser visible, necesita de materia. When Svoboda created this set for Tristan and Isolde, the question for him was how to finish, because at the end the two lovers died, and for Svoboda it was impossible just to make a black. He wanted more. Con la luz pretendía generar algo corpóreo, ¿no? En esta ópera Tristán y Isolde, los dos amantes pues mueren y Svoboda no quería crear un blackout, un oscuro, sino que quería algo más. So he decided to create on the stage a kind of spiral where the singers could walk. Y entonces en el escenario lo que propone es una espiral donde los protagonistas pues andaban. And this is the picture of the end when the two lovers are at the center, so they disappear in the light, you know. Entonces, en esta espiral, esta foto en concreto sería la escena final, donde los personajes protagonistas quedan en el centro y son absorbidos o desaparecen en esta cortina de luz. So he put the 200 low voltage fixture on the ground. Él puso 200 lámparas de estas de bajo las Svoboda en el suelo. And he created this set in Prague. And in Prague, in the theater, there is a lot of dust, you know, because they use rope, old rope. There is a lot of dust in the scenery. And they use a special color made with rabbit bones. So it gives a lot of dust in the atmosphere. Joseph Svoboda creó esta escenografía en realidad en Praga. Entonces, en los teatros de Praga, pues la verdad que hay como polvo, porque la maquinaria pues utiliza cuerdas, incluso se seguía utilizando lo que era la cola de conejo. Entonces, la atmósfera en el teatro era sucia. We must understand that in Prague it was a kind of, Svoboda was a scenographer, but he was still technical director of the National Theatre. Tenemos que recordar que Joseph Svoboda en ese momento era a su vez el director técnico del Teatro Nacional de Praga. So it means that in Prague it was a kind of laboratory for him. Y entonces tenemos que entender que Praga para él era un laboratorio. And so when he arrived in Wiesbaden, Entonces cuando él llegó a esta ciudad de Alemania, Wiesbaden, they drilled the set, they put the light, claro, pusieron la escenografía, pusieron las luces and he put on the light, but nothing. y encendieron las luces y nada, Because it was so clean in Porque- the German theatre. porque estaba todo muy limpio en los escenarios alemanes. So it was a kind of catastrophe. Y de alguna forma se convirtió en una situación catastrófica. Of course, there is a lot of catastrophe in Svoboda's work, because Por supuesto, hay muchas catástrofes en los trabajos de Svoboda. when you create something like 700 scenography, it's quite normal that some of them are catastrophic. Evidentemente, cuando tú has trabajado en más de 700 proyectos, alguno de ellos hay una catástrofe, algún te ha salido mal, ¿no? But he always finds a way to make it. Y entonces Svoboda siempre encuentra la forma de hacerlo, de solucionarlo. So he took contact with an industrial who made a curtain of very little droplets for electronical factories. Entonces se puso en contacto con una empresa que generaba unas cortinas. Ya, una empresa que tenía unos dispositivos de spray
Sí. muy finitos, que generaban una atmósfera, pero era con agua, era unos aspersores, digamos, con agua. So in the electronic factories, the dust goes down, and for theater, water is just like dust. Little droplets, it's just like dust. Claro, entonces generaron con agua este polvo que era tan finito que no perjudicaba, digamos, los sistemas electrónicos. Y en teatro, lo que son estas micropartículas de agua, pues desde fuera son como polvo. But in theater, we are not very friendly with water. Y en teatro no recibimos muy agradablemente el uso de agua, ¿no? Because there is a lot of electric devices on the ground. Porque hay muchos dispositivos electrónicos en el suelo. So the big idea was to flow the water through an electric grid, and so the droplets were electrically charged. Entonces, lo interesante de esto es que cargaron los pequeños tubos y las partículas de agua se cargaban de alguna forma eléctricamente. And so in the upper part they put a round pipe with little holes. Entonces en la parte de arriba puso un tubo con pequeños agujeritos. And the little electric water, and it was held by electromagnet. Y entonces todo este sistema estaba activado por un dispositivo electrónico y electromagnético. So the droplets, the little drops, didn't fall down. They just stay because of the electromagnet. Claro, y por esta cuestión de ser agua electromagnetizada, las partículas de agua no caían por su propio peso, sino que se suspendían un poco más en el aire. It was a very good system because you just had to cut the electromagnet and the water disappeared. Y entonces era un excelente sistema, porque lo único que tenías que hacer es detener el sistema electromagnético y entonces el agua lo que hacía era desaparecer, caer. Well, and I choose some photos of the legacies of this picture. Tengo algunas fotos del legado de estas imágenes. Today, with the incoming of LED, we live a kind of paradigm shift. The country land of theater is different now with LED. Como legado de la obra de Svoboda en los teatros de hoy, hoy nos encontramos con la llegada de los LED, ¿no? Y entonces esta filosofía o este paradigma ha cambiado, por lo tanto también la calidad de la luz es muy diferente. Yes, it's a more colder than incandescent light. It's white, more white. Los LEDs es una luz mucho más fría, un blanco más frío que la luz incandescente. And in these times of change, it's very interesting to notice that the Svoboda picture has not said his last word. En estos tipos de cambio es interesante tomar nota o tener en cuenta que esta situación no fue dicha, digamos, o no estuvo presente en su último trabajo. And nowadays, more and more performance, concerts or events use it for its golden and warm light and for its scenographic presence too. Y entonces los espectáculos que vemos hoy en día, cada vez más, en espectáculos, performances, conciertos o eventos, usan esta luz dorada, cálida, por su presencia escenográfica. So here are some nowadays examples. Aquí os muestro algunos ejemplos del uso de las lámparas de Svoboda en los escenarios de hoy en día, en espectáculos actuales. This one for modern dance, it's really a dialogue between light and dancers. Esta imagen moderna es realmente un diálogo entre las luces y los bailarines. This is for a rock festival. Esto es el uso de los Svoboda en un concierto, en un festival de rock. Concerts too. Conciertos también. Even in the television, this is a very famous television program in Incluso France. se utiliza en televisión. Este es un programa muy famoso en Francia. It's not exactly for the light, but more for the presence of the scenographic object. No estoy hablando directamente de la luz, pero sí del elemento escenográfico en sí.
Here another concert with the devices that they are on the ground. Aquí otro concierto donde utilizan los dispositivos en el suelo. This is a hip-hop performance with the shadow of the dancer in front of a wall of Svoboda's pictures. Y esto es un espectáculo hip hop donde se constituye una auténtica pared con los focos Svoboda, donde el bailarín actúa dentro. This is a famous theatre performance played in France. It was 7 years ago. Esto es una producción famosa en Francia que se hizo hace unos 7 años. And the last one, it was this summer in Avignon with this performance that created a big scandal because it's a very violent play of Sénèque. Este otro ejemplo que traigo es del año pasado en Aviñón, porque el espectáculo pues requería como bastante violencia o agresividad. Director by Thomas Joly. Dirigido por Thomas Joly. And you can see the warm light of Svoboda on the ground until the public. Y entonces aquí se puede ver la luz cálida de los focos Svoboda dirigidos hacia el público. This is a close-up of the Svoboda lamp behind the doors. Esto es una foto más cerca del uso de los Svoboda detrás de la puerta. So it's a fine thing because with this picture, the name of Svoboda is always said on the stage Esto es all over the interesante world. porque siempre con estas imágenes vemos que el nombre de Svoboda está siempre encima del escenario. The second examples I wanted to show you was some special use of mirrors. Ahora voy a hablar de otros ejemplos específicos del uso de espejos. One famous example was the principle of black mirror. Este es el uso del principio del espejo negro, espejo oscuro. This system was created for a performance called the Owners of the Keys in 62 in Prague. El principio fue inicialmente desarrollado en los propietarios de las llaves, en esta producción del año 62 en Praga. The set design is quite realistic. You have the room of the parents. You know, in Prague, the flats, the apartments were little, and family were obliged to live together. It was really a problem. La escenografía es bastante realista, ¿no? Vemos que son 2 habitaciones, porque en Praga las casas pues son como pequeñas. You have here the room of the parents, with all the clocks that shows that the parents are a little under the time, under the things you have to do like this. You know? En esta habitación vemos que es la habitación de los padres, con gran abundancia de relojes, y vemos que los personajes están como condicionados, ¿no? por rectos, estrictos en el tiempo. There is a lot of principle of accumulation in Svoboda's scenography. Y entonces, de alguna forma, es una acumulación de estos, o Svoboda intenta hacer la acumulación de estos elementos. And here is the room of the young couple. Y aquí tenemos la habitación de la pareja de jóvenes. And these 2 rooms are able to move from the back to the front stage. Y entonces estas 2 habitaciones se mueven hacia adelante y atrás, o en lo profundo y lo cercano del escenario. And when they are back, on the ground you only have a very good quality wool carpet, black. Entonces cuando se movían estas escenografías hacia atrás, lo que se descubría era una gran alfombra de gran calidad de algodón. So you had realistic moments, and suddenly the 2 rooms get behind. Entonces tú tenías situaciones muy realistas y había momentos en los que estas escenas se iban hacia atrás. It is moments of interior life of the characters. Seguramente un poco muestran la vida interior de los personajes. And at this moment, Svoboda put a low voltage light on the mirror. There is a little mirror. It's something like 60 centimeters, and it's up.
The first time I met, Entonces, la idea es que él pone un espejo, que es un espejo pequeñito, de alrededor de unos 60 centímetros, y sobre este espejo él proyecta la luz con estas lámparas, estas lámparas de bajo voltaje. The first time I met Svoboda, I had this photo in my pocket because I wanted to understand what is this black source of light. La primera vez que encontré a Svoboda, yo tenía esta foto en mi bolsillo y yo le quise preguntar, ¿cómo es este cubo oscuro? ¿Cómo has hecho esta cosa oscura, este cuadro oscuro? So I showed the photo to him, Y entonces le enseñé la foto a él. and he asked me, for you, what is the more black thing possible on the stage? Y entonces él le preguntó, ¿cuál es la cosa negra, cuál es la cosa más oscura posible en un escenario? And I said, oh, I don't know, maybe black velvet? No lo sé, seguramente terciopelo negro. And he told me, the more black thing possible is a mirror that reflects black. Y entonces lo más negro que puedes conseguir en el escenario es un espejo que refleje el negro. So if in front of a black curtain you put a mirror reflecting black, Si tú delante de una de estas cortinas pones un espejo que refleje este negro, it makes a black hole more black. genera un agujero mucho más negro. And on this principle, he put one ray, and each of the ray is reflected. So it's just like the sun, and there is some rays that come and some that comes out. And well, it's very difficult for the focus to make this, because I tried with my students. It took me 1 week to make it. La idea es que sobre este espejo se dirigen diferentes lámparas, diferentes rayos, pero claro, aquí hay una cuestión de cómo conseguir el punto focal acertado, porque esto lo probé hacerlo con mis estudiantes y necesité una semana para hacerlo, para encontrar el punto. Well, this is one example. Aquí era un ejemplo. This is another dispositive for, I go a little quick because time passes. Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo pasa, y aquí tenemos otro ejemplo. This was for Salomé in Montreal, and the idea is a huge mirror. Esto es de la ópera Salomé en Montreal, y lo que hace es utilizar un espejo gigante. This is a drawing of Svoboda. Es un dibujo de Svoboda. You know, when the mirror is on stage, very often it reflects too much. Y a veces cuando se utiliza un espejo en el escenario, a veces refleja demasiado, ¿no? And to make the mirror a little quiet, you're obliged to put on very little drops of gray or black painting. Entonces, para que la reflexión sea menor, lo que hay que hacer es poner unas pequeñas gotas de algún color grisáceo. So very often he used mirror, and very often he was obliged to put painting on it. Y entonces, claro, él utilizó muchas veces el espejo y se quedó obligado también muchas veces a poner estos puntitos But it oscuros. was dispositive so expensive that nobody wanted to paint it, and Svoboda was obliged often to make it himself, you know. Y entonces era un dispositivo, o sea, que el uso de los espejos es algo tan caro que nadie quería pintar los espejos, y a veces Svoboda se vio obligado a hacerlo por sí mismo. Montreal, they said, you're crazy, we can't do that. En Montreal le decían, tú estás loco, no puedes hacer eso sobre un espejo. And so you see here the drawing of Svoboda showing the little drops, so your mirror is possible. Y entonces en este dibujo vemos cómo Svoboda les explicaba que había que poner estas gotitas para que la reflexión fuese menor. The other very interesting thing for students here is that if you put little drops on a mirror, you can make video projections on the mirror. Y este dato que también le puede ayudar a los estudiantes es que si tú pones pequeñas gotitas sobre un espejo, ese espejo se puede convertir en una pantalla de proyección sobre la que proyectar. One thing very interesting in this dispositive is that Svoboda used it to reflect the black of the auditorium. Lo interesante de este dispositivo en esta producción es que Svoboda lo hizo para reflejar lo oscuro, lo negro del auditorio.
It's really this psychoplastic idea of the old space. Es de nuevo esta idea envolvente de espacio único, ¿no? For Hamlet, for example, you had a big mirror upstage here. Aquí en esta producción de Hamlet lo que hizo es poner un gran espejo atrás. Well, it's very difficult to speak about Svoboda's work with photo because it doesn't move. One really thing I remember of all the performances and rehearsals I saw of his work was the moving, just like music. Una cosa difícil de explicar a través de fotografías, es difícil acercarse a la obra de Svoboda solo con las imágenes, ya que no se mueven. Entonces yo recuerdo cuando asistía al proceso de ensayos, de las producciones, que en realidad todo lo que sucedía en escena era como un concierto, como música. And this dispositive is just like a kind of Tetris, you know, and every part can move. And entonces este dispositivo es como una especie de Tetris, cada parte se puede mover, cambiar. in this Hamlet, because he made a lot of scenography for Hamlet, but in this one, they decided with Krecha, with the director, that maybe the father of Hamlet was Hamlet himself. And that's why he put this mirror up. And so at the moment when Hamlet sees the king, he goes up the stairs and he looks at the mirror, and it's his own face, his own reflex. It's a kind of psychoanalytic way of lecture of the play. En esta producción de Hamlet que hizo con el director Otomar Krecha, la idea era que que el padre fuese el propio Hamlet, el propio rey, ¿no? Entonces la idea es que en el espejo se refleja él mismo, que evidentemente puede tener unas lecturas de psicoanálisis concretas. Well, we saw this example with Mary. One thing to understand is that on the ground you have a turntable, a scene able to turn. So the reflection given by two huge mirrors up, it's always moving. It's incredible. It makes a really something that the picture doesn't show. Esto ya lo hemos visto con la profesora Yeraskova. Simplemente decir que estos dos espejos inclinados reflejan un escenario giratorio. Por lo tanto, la escenografía es dinámica en todos los planos, es decir, se está moviendo el escenario y se está reflejando los dos espejos. And another point is that the mirror are able to reflect the light on the ground, and so it creates architecture in the space, but it's reflecting at the light on stage. La idea también de esta escenografía es que el espejo refleja también la luz, por lo tanto se genera una atmósfera como envolvente, ¿no? Del suelo al plano del espejo y del espejo al plano del suelo. A few words about another dispositive, Macerata, that Mary showed one or two pictures too. Well, this is an outside place. Algunas palabras sobre esta producción de la ópera de Macerata, que ya un par de fotos hemos mostrado a la profesora Yeraskova. Here is Enik Brockhaus, the famous director. He made a 6 scenography with him. Aquí tenemos al famoso director Eric, hizo alrededor de 6 producciones con Svoboda. So the principle is, Svoboda loves one thing, is that when the public comes in, there is nothing. Hay una cosa que realmente amaba a Svoboda hacer, y es que cuando el público llega a escena no hay nada. Especially for opera, because at the opera people are waiting for big, huge architecture. Especialmente en ópera, porque la gente en ópera está de alguna forma predispuesta o está esperando grandes efectos, grandes escenografías. And here at the beginning the mirror is down. Entonces aquí al principio del espectáculo el espejo está abajo. And so like this. And de esta forma. During the first notes of the opening of the opera, very, very slowly the mirror opens. Entonces en las primeras notas de esta ópera, en la obertura, esta estructura se va abriendo con este inicio musical. And the scenery is the reflecting of 12
painted black drops on the ground. Entonces, el principio escenográfico es la reflexión de 12 telones que están en el suelo, 12 cambios de escenografía. And to change it, they are cut in the middle and able to go out on the sides. Y como y los cambios pues se hacían de diferentes formas. Estos telones estaban por la mitad y se iban a los laterales. And others are downstairs, others are in front stage. Otros cambios se hacían hacia abajo, otros cambios se enrollaban hacia adelante. And when you have 400 square meters of moving, it's really incredible. Entonces, claro, cuando tú tienes 400 metros cuadrados en movimiento, es realmente impresionante. And I will finish with one catastrophe with mirror. Voy a acabar con una catástrofe de los espejos. Because as we said before, not all of the dispositives were wonderful. Y como hemos dicho al principio, no todos los dispositivos eran maravillosos. It was for a play of Václav Havel, the future president. Curiosamente fue para una obra de Václav Havel, el futuro presidente de la República Checa. The Czech name is Zaharní Slavnost, it means the outside feast, outside party. Sí, creo que en castellano se ha traducido como inauguración, o es como la fiesta del jardín. Slavnost es como fiesta y Zaharní es como jardín. Entonces no sé si en castellano se tradujo como inauguración. En realidad es una fiesta. It was in Na Zabradlí Divadlo in Prague. It's a very little theater where Havel used to work. Bueno, es un teatro que existe hoy en día, pequeñito, que se llama Teatro Na Zabradlí. Es un teatro pequeñito del centro de la ciudad donde Václav Havel habitualmente tenía sus estrenos. This is a photo of a rehearsal. Esta es una foto del ensayo. It was in, I don't remember, something like 63 or 64. No recuerdo muy bien, seguramente es de los años del año 63 o 64. And Svoboda wanted to try a semi-transparent mirror. Y entonces Svoboda lo que estaba intentando eran los espejos semi-transparentes. Creo que en España los conocemos como espejos policía, ¿no? This is a rehearsal photo. Esta es una foto del ensayo, como decíamos. But this is the final dispositive. Y este es el dispositivo final en el And escenario. what happened between? Because the mirror has disappeared. ¿Qué es lo que ha pasado entre medias? Porque el espejo ha desaparecido. And you know, the grandson of Svoboda made a film about his grandfather. Probablemente ustedes saben que su nieto hizo un documental sobre Svoboda. And in this film, Jakub asked to the director, to Otomar Kriška, and to Havel, who was the author, where is the mirror? What happened with the mirror? Entonces, en este documental, el nieto de Svoboda le pregunta abiertamente al director Otomar Kriška y al propio dramaturgo Václav Havel qué es lo que pasó con el espejo. And both of them said, I don't know. Entonces los dos dijeron, bueno, no lo sé. But after a time they began to tell the story. Y entonces en un ratito pues contaron la historia. And really this mirror was impossible. Y realmente es que ese espejo era imposible. The place was too little and the reflection didn't work a good Y way. el espacio era tan pequeño en el teatro y la reflexión del espejo no funcionaba. And with a smile, Havel explained that often Svoboda used a little performance to try things that then he will create on big stage. Y esto lo dice Svoboda en el documental con una sonrisa, que Svoboda probaba en pequeñas producciones algún principio que luego iba a aplicar en otra producción de mayor escala, de mayor dimensión. And so after one rehearsal, when Svoboda get home, Entonces, después de un ensayo, cuando Svoboda se fue a casa, they had some beers, and then entonces ellos se tomaron algunas cervezas they went with a hammer y entonces se fueron con un martillo y rompieron los espejos. and Svoboda never knew what happened. Y Svoboda nunca supo qué es lo que pasó. He thought maybe children came in the theater. Sí, seguramente fue un niño que fue allí al teatro y rompió el espejo. Well, that's okay. Y es esto.